Bienvenidos todos y todas a este ciclo de formación de Idea País, dirigido principalmente a jóvenes universitarios, pero abierto a todo público, ¿por qué no? La idea es que en este ciclo aprovechemos la oportunidad que se abre para tocar temas densos, discutidos, que han producido harta tensión en tiempos bastante polarizados. Y aquí queremos generar un ambiente de confianza, distensión, para poder resolver dudas, digamos, con invitados del primer nivel. Esta vez vamos a hablar de Estado Social de Derecho, un tema central, muy novedoso, dicen algunos, para muchos un motivo súper importante para valorar este texto, pero ahora queremos entrar en profundidad, cuáles son sus distintas aristas, qué de verdad significa esta cuestión bien en básico y lo más cercano posible para nuestro público. Entonces tenemos acá algún público presencial y esto obviamente va a quedar grabado a disposición. Entonces, la estructura de esta conversación va a ser primero una exposición introductoria de Catalina Salem, nuestra invitada, que ya voy a presentar. Ella va a exponer, digamos, las aristas fundamentales del tema, pero por supuesto después vamos a abrir un espacio para preguntas del público, para que podamos profundizar los distintos temas y dudas que le vayan surgiendo. Entonces, dicho eso, tenemos aquí con nosotros a Catalina Salem, tremenda invitada. Ella es abogada, licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica, magíster en Derecho LLM, mención Derecho Constitucional por la misma Pontificia Universidad Católica y profesora investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Catalina. Gracias por la invitación, José Miguel, y también a Idea País por hacer este tipo de instancias que sin duda deben ser provechosas para muchos jóvenes y también para la ciudadanía en general. Muchas gracias, sí, estamos bien motivados. Ha salido bien la recepción, así que estamos bien felices. Para partir entonces vamos por lo básico y fundamental. Estado Social de Derecho. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? Si podemos partir por ahí. Perfecto. ¿Por qué la charla hoy día se trata sobre Estado Social de Derecho? Y la verdad es que este es el concepto o la fórmula jurídica con la que se abre el proyecto Nueva Constitución. Yo acá tengo el artículo primero del proyecto Nueva Constitución y dice: Chile es un Estado social y democrático de derecho. El Estado social de derecho es un concepto jurídico que ha sido producto de una evolución del concepto mismo de Estado. ¿En qué sentido? Cuando uno mira la evolución del constitucionalismo, va viendo que junto con las constituciones, que son el resultado de ese proceso histórico, también el Estado va cambiando ciertas estructuras, ciertas formas en que el Estado actúa. Y en un primer estadio del Estado tenemos el Estado liberal. El Estado liberal, como a lo mejor alguno de ustedes sabe, fue un Estado que se procuraba de actuar como un juez y un gendarme. ¿Qué significaba eso? Que el Estado simplemente era un árbitro en la sociedad, que cuando la sociedad tenía algún tipo de conflicto interno, actuaba como juez, sancionando, ¿no es cierto? Aquí podemos ver el derecho a la justicia, por ejemplo, los tribunales de justicia. Es una de las primeras manifestaciones de ese Estado liberal. ¿Y por qué el Estado actuaba de esa manera? Porque la concepción de la sociedad era distinta a la concepción de la sociedad que tenemos hoy día. La sociedad se veía como un ente que se podía regular a sí mismo, en donde las personas actuaban entre sí a través de un principio que se llama el principio de la autonomía de la voluntad. Como todos somos personas libres e iguales, podemos nosotros mismos, a través de un acuerdo de voluntad, dirigir, ¿no es cierto?, nuestros designios. Podemos contratar. Yo puedo contratarle a usted para que me haga este trabajo y lo voy a remunerar. Y cuando existía un incumplimiento de ese contrato, entonces actuaba el Estado a través, ¿no es cierto?, de los tribunales de justicia. Esta concepción de la sociedad también tiene que ver con una concepción de la persona humana. El Estado liberal miraba a la persona como un ser individual y abstracto. Todos éramos iguales o somos iguales ante la ley, pero esa igualdad es lo que se denomina hoy día como una igualdad formal. Es decir, sin atender a las circunstancias concretas de la persona. Simplemente por el hecho de ser persona,
todos somos iguales. ¿Qué sucedió con esta forma de Estado liberal? Sucedió que con el progreso de la misma sociedad, y particularmente con la revolución industrial, la sociedad cambió. La sociedad cambió porque ya no era suficiente que las personas autorregularan sus relaciones entre sí, porque se generaron abusos. Pensemos en Chile, ¿no es cierto?, cuando se dictó la ley de la silla. Habían trabajadores que pasaban horas de pie y no podían sentarse. Entonces surge el derecho a la silla al principio del siglo XX y una serie de leyes sociales que tenían precisamente por regular ciertas situaciones que ya ese acuerdo común de voluntades no podía regular porque había una parte de esa relación que tenía los hechos más poder que la otra y por lo tanto podía imponer condiciones más ventajosas que su contraparte. La sociedad entonces se hizo más compleja y esa complejidad de la sociedad llevó a una complejización del mismo Estado. No es que el Estado social de derecho sea algo contrapuesto al Estado liberal, sino que el Estado social de derecho es un estadio superior de evolución del Estado liberal. Lo explico de otra manera. El Estado social de derecho comprende los postulados del Estado liberal. Porque cuando nos referimos al constitucionalismo, el constitucionalismo siempre parte de estados liberales. Entonces, en un Estado social de derecho, las personas siguen siendo consideradas libres e iguales. Pero a eso se adiciona otro tipo de igualdad, que es lo que se denomina la igualdad material, la igualdad sustantiva, a la que se refiere el proyecto de nueva Constitución, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona ya no es mirada en cuanto persona, todos iguales, ¿no es cierto? Todos somos personas, todos somos ciudadanos, todos tenemos derecho a sufragio, todos tenemos los mismos derechos. Sino que el Estado social de derecho comienza a ver a la persona, además de su condición formal, como lo he explicado, como un ser concreto. Esta persona que es vulnerable, que no tiene acceso a la salud, por ejemplo. Esta persona que no tiene acceso a una vivienda. Esta persona que no tiene acceso a una alimentación adecuada. Y ahí entonces se produce una especie de cambio de paradigma, en donde el Estado ya no es un juez y gendarme, sino que el Estado comienza a intervenir en la sociedad para estructurarla, para darle una forma. Y la sociedad al mismo tiempo comienza a estatizarse en cierto sentido. ¿En qué sentido comienza a estatizarse? Comienza a estatizarse en el sentido que los grupos que conforman la sociedad o las personas individuales del Estado liberal comienzan a agruparse, a asociarse a través de grupos intermedios, a través de asociaciones, sindicatos, en fin, y comienzan a compartir con el Estado esta dimensión más concreta de la persona humana. ¿Qué sucede después? El Estado social de derecho, y esto explicado desde la doctrina alemana, porque una de las primeras manifestaciones del Estado social de derecho fue la Constitución de Weimar. Como ustedes saben, Alemania, después de las dos guerras mundiales, quedó quebrada en una situación, ¿no es cierto?, de mucha pobreza, y por lo tanto la Constitución de Weimar, entre otros fines, tuvo, por cierto, superar esas condiciones materiales que estaban ausentes en la población. Y uno de los mecanismos a través de los cuales se empiezan a establecer estos estados sociales de derecho, otro ejemplo es México, es a través del reconocimiento de los derechos sociales. Ya no basta reconocer los llamados derechos de primera generación, como es el derecho, ¿no es cierto?, a la igualdad, la libertad, la propiedad, sino que deben adicionarse otros derechos. El derecho de asociación, por ejemplo, a sindicalizarse, el derecho a huelga, se empieza a reconocer a nivel constitucional el derecho al trabajo, en fin, se empiezan a reconocer una serie de derechos que reconocen la dimensión social de la persona humana. ¿Y cómo fue posible este paso de un Estado liberal a un Estado social? Fue posible gracias a los postulados del mismo Estado liberal.
Si todos éramos iguales ante la ley o somos iguales ante la ley, ¿por qué algunas personas tienen derecho a sufragio y otras no? Recordemos que el sufragio universal fue algo que se dio más o menos a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, no era un criterio general. Entonces, si todos somos iguales, ¿por qué no todos tienen el derecho al sufragio? Y ahí comienza, ¿no es cierto?, una serie de movimientos políticos que abogaron por el sufragio universal. Cuando se conquista el sufragio universal, esos mismos grupos que se habían visto excluidos del progreso comenzaron a influir en la política, a integrar los parlamentos, y así se pudo ver este cambio, ¿no es cierto?, desde un Estado liberal a un Estado social de derecho. Eso es a grandes rasgos que es el Estado social de derecho. Ahora, ¿qué pasó en Chile? Se dice que el Estado social de derecho es una innovación del proyecto de nueva Constitución, que es un concepto que viene a superar el Estado subsidiario que establecería la Constitución de 1980. Sin embargo, yo tengo mis fuertes dudas de que sea realmente una innovación. Es una innovación en el sentido de que está en el texto expresamente. La Constitución vigente no está en el texto. Pero acá yo tengo a la vista un artículo del profesor José Luis Sea, de abril de 1983, de la Revista Chilena de Derecho. Está a libre disposición del público, una fuente abierta, que se llama Garantías Constitucionales en el Estado Social de Derecho. Y lo que hace este artículo es analizar cada una de las partes de la Constitución de 1980 y vincularlas con el concepto de Estado Social de Derecho. Si uno mira la Constitución de 1980 puede ver que hay derechos sociales, y una nota característica de esa Constitución, del Estado Social de Derecho, es la existencia de derechos sociales. Entonces, ¿qué pasó o cómo conjuga esto con el Estado subsidiario? Recordemos que el Estado subsidiario es un principio que no está de manera explícita en la Constitución de 1980, sino que es un principio que es el producto de una hermenéutica de ciertas normas de la Constitución y específicamente el artículo 1 de la Constitución vigente. Cuando se señala que las personas nacen libres e iguales, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que los grupos intermedios, ¿no es cierto?, pueden proseguir sus propios fines y que el Estado está al servicio de la persona humana, de esos derechos, esos principios y esos valores, se obtiene un principio que señala que el bien común es un deber del Estado, pero que ese deber se consigue en colaboración con el resto de la sociedad. ¿Por qué entonces llegamos a contraponer Estado subsidiario con Estado social de derecho? Porque finalmente el Estado subsidiario no excluye al Estado en su participación. Generalmente se señala, ¿no es cierto?, que tiene dos fases, una activa y una pasiva. La pasiva, el Estado se abstiene porque las personas pueden, por sus propios medios, obtener aquellos fines que buscan a través de distintas formas de asociatividad. Pero cuando eso no es posible, interviene el Estado y procura esa igualdad material que a lo mejor las personas no pueden por sí mismas alcanzar. ¿Se contrapone el Estado subsidiario entonces con el Estado social de derecho? En mi opinión, no. De hecho, el profesor Sea en este artículo señala que el Estado social de derecho no supone que el Estado es el único proveedor o interventor, ¿no es cierto?, de la sociedad. Hay una colaboración. Lo que sucede es que durante la vigencia de la Constitución de 1980 hubo ciertos actos que se ampararon bajo una interpretación de la Constitución vigente que hoy día generan un fuerte rechazo en la ciudadanía, y eso hay que reconocerlo. Uno tiene que reconocer los argumentos que sostienen esta tesis, que a lo mejor uno no puede estar de acuerdo, pero que hay que analizarlo. ¿Y qué sucedió? Bajo la Constitución de 1980, tanto el Estado como los particulares pueden garantizar los derechos sociales. Lo vemos en el sistema de salud, existe un sistema público y un sistema privado. Lo vemos en la educación, existe un sistema público, un sistema subvencionado en donde colaboran, ¿no es cierto?, tanto el Estado
como los particulares, y uno particular en donde no interviene el Estado. En la seguridad social también, mucho se habla de las pensiones y de las AFP, pero los seguros de cesantía, que nadie ha reclamado nada porque funcionan muy bien, lo tienen entidades privadas. En materia de accidentes del trabajo, la Asociación Chilena de Seguridad, la Mutual de Seguridad, son entidades privadas, no son el Estado. Sin embargo, nadie alega, digamos, que no están cumpliendo con su función, la están cumpliendo muy bien. Lo que pasa es que en ciertos derechos sociales se produjeron en estos últimos 30 años aspectos disfuncionales, y eso afectó de manera muy profunda y muy sensible a la ciudadanía. En materia de educación, ¿no es cierto? Hubo modelos económicos que se instauraron que finalmente sacrificaron la calidad de la educación por obtener mejores beneficios pecuniarios. Eso uno no lo puede, digamos, negar. En materia de salud también. Yo pertenezco al sistema de ISAPRE y cuando quedé embarazada tenía derecho a un subsidio que la ISAPRE se demoró como 3 meses en pagar, un subsidio estatal además, y no lo entiendo por qué. Entonces uno dice, ¿qué hubiese hecho otra persona que a lo mejor no hubiese tenido ahorros para poder solventar esos 3 meses que no recibía un subsidio? Se producen abusos. En materia bancaria uno dice funciona bien y son entidades privadas, pero en materia de salud, en materia de educación no funcionó tan bien. Ustedes son bastante jóvenes, pero cuando yo era chiquitita me acuerdo de las casas Copeva. ¿Alguien se acuerda de los más viejos aquí, no? Más adultos, Sí. ¿Nadie se acuerda de las casas Copeva? Hay algunos. Hay algunos que se acuerdan de las casas Copeva. El Estado construyó vivienda, estoy hablando aquí, no sé, como en los años 90, inicios del 2000, construyó viviendas y se las encargó a una empresa que se llamaba la empresa Copeva. Llegaron las personas a vivir con mucha esperanza de tener su hogar propio y resulta que con la primera lluvia esas casas se anegaron. Fueron construidas con los más mínimos materiales y no pasaba ningún estándar de calidad. Estas situaciones concretas llevaron a una parte de la academia a señalar que esos problemas estaban en la Constitución política. Una pregunta para puntualizar ese tremendo resumen que haces. Se ha apuntado los dardos, digamos, yo comparto mucho el diagnóstico, contra el neoliberalismo del modelo chileno. Toda esta discusión que tú mencionabas tiene mucho que ver con el lucro, en derechos sociales, no poner, digamos, tratar igual un asunto totalmente mercantil, empresarial, en el que se pretende la máxima utilidad que un tema como de vivienda. Entonces, se ha identificado mucho subsidiariedad con eso. Tú veo que no compartes esa identificación, pero ¿a qué crees que se debe? ¿A qué motivo quizá esa identificación? Sí. Acá me voy a ir un poco más atrás a un autor alemán que es Forthoff. ¿Cómo se complejizan las sociedades? Me voy a dar una vuelta un poco larga para responder esto. Se va produciendo un fenómeno en nuestras vidas que consiste en lo siguiente. Todas las personas necesitamos un espacio vital para poder desarrollarnos, ¿cierto? Y ese espacio vital está compuesto por 2 grandes áreas. Un espacio vital que yo domino y otro que no domino. Por ejemplo, yo domino qué quiero comer, cómo me quiero alimentar, pero no domino si llega electricidad a mi casa o no, si tengo acceso a internet o no, si tengo acceso a agua potable o no. Y esa complejidad de las sociedades ha exigido del Estado una intervención. Y hoy día existen lo que se llama los mercados regulados. La electricidad, el agua, las telecomunicaciones, en mi opinión también la educación, la salud. Y creo que estos problemas que he descrito, que resultan de una profunda injusticia para gran parte de nuestra población, se deben a una falta de regulación en mercados que son sensibles para la ciudadanía, pero que no tienen que ver con una vigencia del principio de subsidiariedad que sea cuestionable. Porque existe esta colaboración pública y privada
Al Estado, por cierto, le corresponde un rol proveedor cuando no existe esa colaboración por parte de los privados. Pero al Estado también le corresponde un rol estructurador. Y eso se hace a través de legislación. Piensa en la legislación de libre competencia. La legislación de libre competencia hoy día, que las empresas no se pueden coludir, por ejemplo, es una manifestación del Estado social de derecho. El transporte, cuando ustedes se suben a una micro, al metro, uno tácitamente está celebrando un contrato de transporte, aunque no firme nada. Eso está regulado. Y si a mí me sucede algo, esa empresa de transporte tiene que responder. El derecho al consumo. La ley del consumidor, ya ¿cuántos años lleva vigente en Chile? Las relaciones de consumo son una manifestación del Estado social de derecho. La educación obligatoria. En Chile, ¿hace cuántos años existe la educación obligatoria? Lo que pasa es que finalmente acá hay dos concepciones en juego. Hay una concepción que es la que quedó plasmada en el proyecto de nueva Constitución, que consideran que los particulares no deberían proveer ningún tipo de derechos sociales, que eso debería ser solamente una carga del Estado con carácter universal. El punto es que es muy difícil encontrar un modelo tan puro en el derecho comparado, en Alemania, que es un Estado social de derecho, en España, en Brasil, hay una participación de los particulares. Y es sano que sea así, porque hay otra cuestión detrás. Cuando tenemos una visión de que solo el Estado debe proveer ciertos derechos, incluso, perdón, y este es un paréntesis, incluso la justicia no es un derecho que solamente provee el Estado. Uno puede firmar un contrato y designar un juez árbitro pagado por las partes. Hasta un tema tan sensible como la justicia, salvo en algunas materias penales, puede eventualmente, ¿no es cierto?, ser proveído por particulares. El punto, creo yo, es que esta visión de que solo el Estado puede proveer ciertos derechos sociales, en mi opinión, tiende más bien hacia una visión colectivista del Estado, que es algo opuesto al Estado social de derecho. Un Estado colectivista es un Estado que se procura el bien de todos, pero sin considerar el bien de cada uno. Y en la Constitución vigente, los autores que argumentan que sí está vigente el Estado social de derecho se basan en el principio de servicialidad al Estado, que el bien común no es solamente el bien de todos, sino el bien de cada uno. Y en ese sentido, entonces, yo creo que el Estado subsidiario es el que permite a la sociedad organizarse y que esa organización también permite influir en el Estado. Los grupos intermedios influyen en el Estado, no necesariamente como grupos de presión, algunos lo hacen, sino como grupos de interés. Influir en el poder sin querer ejercerlo. ¿Cuántas ONG, por ejemplo, participan del debate público para poder hacer escuchar su voz? Entonces el Estado social de derecho finalmente significa un vínculo más estrecho entre sociedad y Estado, pero ese vínculo tiene que ser virtuoso, colaborativo, solidario, ¿cierto? La solidaridad significa hacer mío algo que es ajeno. Un interés que no es mío, yo lo hago propio y procuro alcanzarlo, su búsqueda. La Teletón es el mejor ejemplo. La Teletón, nosotros a lo mejor no tenemos ningún familiar, ningún hijo que necesite asistir a la Teletón, pero sabemos que hay otro que lo necesita. Y ese otro, el problema de ese otro, lo hacemos nuestro. Y eso es lo que nos lleva, ¿no es cierto?, a colaborar. Eso es el Estado social de derecho, entendido, yo creo, en una moderna democracia constitucional. Muy buena exposición, Catalina. Antes de abrir preguntas, algunas últimas precisiones, que podrías darnos. Por lo que entiendo de tu exposición, entonces, provisión estatal no es necesariamente sinónimo de Estado social de derecho como opción única. O sea, esto puede, como mencionaba en el derecho comparado, darse mediante una provisión eminentemente privada, eminentemente o centralmente estatal, o una conjunción de ambas, ¿no es cierto? Y mencionabas que esta constitución, este texto de propuesta de la convención, pareciera estar casándose con una versión más
estatizadora de la provisión de los derechos sociales. En qué se puede ver eso? Esa es la primera pregunta, como en concreto donde vemos esta opción preferente estatal, brevemente si podemos enunciarlo, y luego, ¿cómo juzgarías tú la viabilidad de esta provisión en la propuesta del texto constitucional? Algo se ha dicho sobre el problema de la judicialización de los derechos, estas cosas suenan mareantes para los no abogados, estudiantes de derecho, pero sería bueno quizás explicarlo lo más sencillo posible. Ya. Yo creo que el texto de nueva constitución desconfía muchísimo de la colaboración que puede hacer la sociedad civil a proveer derechos sociales. Y eso uno lo puede ver en distintos derechos que están consagrados en el texto de la Constitución. Por cierto, el derecho a la educación. Se omite que el derecho que tiene cualquier persona, ¿no es cierto?, a poder organizar y mantener establecimientos educacionales. Y eso pone en jaque el futuro de los establecimientos particulares subvencionados que la gran mayoría de los chilenos, me incluyo, yo estudié en un colegio particular subvencionado, apuestan las familias por la educación de ese tipo de proyectos. En el derecho a la salud, si bien se señala que hay un sistema público de salud que estará integrado, ¿no es cierto?, por prestadores públicos y privados, no queda claro, lo tendrá que definir la ley, cómo va a ser esa colaboración. ¿Se está refiriendo solamente a las clínicas que actualmente existen? ¿O se está refiriendo también a cómo va a funcionar el sistema de ISAPRE, ¿no es cierto?, que funcionan como una especie de contrato de seguro que vincula al afiliado con un determinado número de prestadores donde se pueden atender. Pero también, cuando nos vamos al Estatuto del Estado Empresario, el proyecto de nueva Constitución innova o da un vuelco radical al estatuto vigente en la Constitución actual. La Constitución actual permite que el Estado pueda actuar como empresario, pero la condición de esa actuación es que tiene que hacerlo en los mismos términos que cualquier empresa. Si el Estado decide que quiere poner librerías, por ejemplo, panadería, lo tiene que hacer en las mismas condiciones que cualquier persona. No tiene beneficios tributarios, no tiene beneficios de libre competencia. Exactamente, exactamente. Y otra condición es que se requiere para la creación de una empresa estatal una ley de quórum calificado. La mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. El proyecto de nueva Constitución termina con la neutralidad en materia empresarial, es decir, no se le exige ahora al Estado empresario que se someta a las mismas reglas de los privados. ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Qué puede pasar? Nuevamente esto es un poco de ficción, pero va a depender de quién nos gobierne y de la perspectiva que esa persona tenga de la economía y tenga de la relación que debe tener el Estado con la sociedad. ¿Por qué el día de mañana el Estado no puede poner panaderías, por ejemplo? Las panaderías entregan un alimento que es esencial para el derecho a la alimentación adecuada que está en la nueva Constitución. Y es un debate que de hecho ya lo estamos viviendo a propósito de las municipalidades. Claro, en las municipales, exactamente. Almacenes, pues ya vamos en los almacenes populares, pero claro, antes de eso fue las farmacias populares, que nuevamente surge por estos abusos que existen de la colusión de las farmacias. Eso quedó en evidencia, ¿no es cierto? El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia así lo declaró. Y sobre eso entiendo, pero no estoy seguro, esto quedó en el texto definitivo, que existirían algunas facultades a nivel de Estado regional, autonomías locales, regionales, también para la creación de empresas estatales, ¿o no? Exactamente, también para la creación de empresas estatales a nivel regional, comunal, en fin. ¿Cómo esto afecta a los derechos sociales? Cuando el Estado empieza a actuar en la economía, va desplazando a aquellos grupos dentro de la sociedad que prestaban esos servicios. Y en mi opinión, esta es una opinión muy personal, eso precariza o puede llegar a precarizar la garantía misma de los derechos sociales. ¿Por qué? El Estado no es un ente justo, caritativo, misericordioso, que se rige por los más altos mandamientos, digamos, de la justicia divina, por así decirlo. El Estado es una estructura
que es operada por personas de carne y hueso. Mientras más yo confío en el Estado, la garantía de mis derechos, sin límites, porque está bien, el Estado debe garantizar derechos, debe reconocer derechos, pero sin límites, yo quedo como persona sometida al Estado y sometida a las personas que guían la estructura de ese Estado. El tema de las pensiones es tremendo. Muchos digamos, cotizantes retiraron todos sus fondos de pensiones. Quedaron con cuenta cero a propósito de los retiros. Y esas personas hoy día son personas mucho más vulnerables que lo que eran cuando tenían sus fondos en sus cuentas. Porque esas personas, cuando jubilen, van a tener que ir a tocarle la puerta al político de turno y pedirle que mejore sus pensiones. Si tenemos un político justo, habitativo, un hombre de Estado, no va a haber ningún problema. Pero ¿y si no es así? En Venezuela ha sucedido eso. Uno dice, ¿pero por qué ponen siempre ejemplo en Venezuela? Bueno, Venezuela adoptó un modelo colectivista de Estado. Y hoy día las personas dependen completamente del Estado. Y esa no es una sociedad libre. Por eso es tan importante la intervención y la colaboración de la sociedad, porque es un contrapeso al Estado. Le dan más alternativas a las personas. Y el Estado, a su vez, tiene que salvaguardar, yo ahí sí soy bien crítica y dura, tiene que asegurarse que la sociedad, a su vez, no abuse. Tiene que haber un equilibrio entre ambos sistemas, porque los abusos también se pueden producir desde la sociedad, y eso no puede ser tolerado y le corresponde al derecho reglamentar que esas situaciones de abuso no se produzcan. Es muy bueno ese punto. En tanto Estado como mercado pueden cometer abusos, digamos, privados, particulares. Nosotros en Idea País decimos un mercado sano es un bien público. En realidad, cuando hay competencia, reglas del juego claras, eso es derecho-beneficio de las personas común y corriente. Y me quedo con una frase antes de abrir para las preguntas. Dijiste que este texto desconfía mucho de la sociedad civil. Y yo comparto eso y se me vino a la cabeza inevitablemente, y esto ya es una opinión política, cada uno juzgará, ¿qué mejor institución evaluada que Bomberos? Una institución de la sociedad civil y que hace un tremendo aporte y bien público al país. Y la diputada Maite Orsini hace un poco tiempo arremetió duramente contra ello. Entonces, creo que efectivamente hay señales, tanto en el texto como política, de esta desconfianza de la sociedad civil. Algunas con alguna base legítima, digamos, abuso, corrupción, etcétera, pero creo que en realidad hay que superar un poco una mirada tan binaria. Bueno, vamos a abrir espacio para preguntas. Aquí Benjamín Fernández, director de comunicaciones, va a estar atento a quien quiera levante la mano y le pasaremos el micrófono. Use el micrófono bien cerca para hacer la pregunta, por favor. ¿Quién se motiva? ¿Quién se anima? Por aquí. Dice Señor. su nombre. Eso. Mi nombre es Pedro Brown y mi pregunta es, ¿cuáles dirías que fueron los espacios temporales o eventos claves que fomentaron este como avance de facto del Estado Social de Derecho? En Chile, por lo menos, obviamente. ¿Te refieres a la consagración en el nuevo texto de la Constitución o bajo la Constitución del 80? No, como al final, como en los últimos 40, 50 años. Al final, Perfecto. como lo que comentabas de que no estaba como formalizado, pero igual se podían ver Sí. aspectos del Sí. Estado Social de Derecho ya hace ya 20 años. Exacto. Yo creo que tiene que ver con la evidencia de la precarización social, de finalmente que estas sociedades complejas nos hacen a todos más vulnerables, o sea, a todos. Yo creo que ninguna persona en Chile en este momento, incluso la más importante, puede decidir, bueno, se podría comprar un generador, podríamos decir, no sé, pero cuando a todos, o hay un terremoto, a todos se nos corta la luz, a todos se nos corta la luz. Y esa es una especie de vulnerabilidad. El Estado, finalmente, es el que provee, ¿no es cierto?,
la estabilidad de ese bien y ese servicio. Y esto comenzó a quedar en evidencia, yo diría que ya a partir del inicio del siglo XX, cuando uno mira la historia de Chile particularmente y la campaña presidencial del presidente Alessandri, él se hace cargo precisamente de la cuestión social, del problema social. ¿Y cómo comenzó Chile a hacerse cargo de eso? A través de la legislación y de las políticas públicas. No a través necesariamente del cambio constitucional. Lo que sí en la Constitución de 1925 se reforzó la figura del presidente de la República, porque se estimó que el Parlamento no era capaz de resolver esta cuestión o no había prestado atención a resolver la cuestión social. Y el hecho histórico, digamos, más palmario fue el ruido de sable. ¿Ustedes saben por qué se produjo el ruido de sable? Se produjo porque los parlamentarios, aun cuando la sociedad estaba pasando por un momento muy precario, muy vulnerable, los parlamentarios se abocaron a debatir el alza de sus dietas. Y los militares, que en ese momento habían solicitado que se les alzara, se les subiera el sueldo, porque ya tampoco les daba para subsistencia, cuando se enteraron de que los parlamentarios estaban debatiendo el alza de sus dietas y no el alza de otros funcionarios del Estado, fueron a las graderías del Congreso Nacional, hicieron sonar sus sables. Y eso produjo la crisis política que llevó al presidente Alessandri a dejar el país, luego retornar y reformar la Constitución de 1833, lo que dio inicio a la Constitución de 1925. Y con eso entonces comienza un periodo en donde los presidentes de la República como colegisladores, porque con la Constitución del 25 se aumentan las atribuciones o se refuerza el presidencialismo, se restaura el presidencialismo en la Constitución del 33, comienza a ser el gran agente de políticas públicas hasta el día de hoy. Que hoy día se entrega alimentación en los colegios públicos, que exista la educación pública, que exista la salud pública, se debe precisamente a eso, a leyes y políticas públicas que han ido dando poco a poco satisfacción a esto. La Constitución establece el derecho a la alimentación saludable y a la seguridad alimentaria. En Chile eso existe, yo diría desde los años 90, que en Chile se provee alimentación a través de políticas públicas a los niños más vulnerables de nuestro país. Cuando una mujer tiene un hijo, en su consultorio de su comuna tiene derecho a que se le dé leche. ¿Para qué? Para asegurar precisamente la alimentación de ese recién nacido. Entonces, finalmente fue la misma política la que se dio cuenta de estos aspectos disfuncionales de la sociedad y se hizo cargo de eso a través de leyes y de políticas públicas. Perfecto. Por acá, don Ignacio, ¿Se escucha? de cerca. Hola, vale. Ignacio Vallejos, estudio Derecho en la FINIS. Mi pregunta va, pongámonos en el escenario del 5 de septiembre, gana el rechazo, y me gustaría hablar un poco del compromiso de Chile Vamos, que es una coalición que desde los años 90 ha defendido el Estado subsidiario, y en este compromiso se comprometen, valga la redundancia, con el Estado social de derecho. ¿Cómo y por qué esto se puede hacer latente desde una coalición que ha defendido el Estado subsidiario y se oponen al Estado social que propone la propuesta? ¿Vamos hacia un modelo alemán de Estado social? Porque sabemos quizás que el Estado social tiene distintas concepciones, por decirlo así. Eso. Esa es mi pregunta. ¿Cómo ese compromiso desde Chile Vamos se puede hacer latente con sus ideas? Perfecto. Bueno, yo la verdad no represento a ningún partido político y desconozco también en qué están los partidos políticos con ese acuerdo. Yo más bien reformularía la pregunta que puedo responder, digamos, porque no tengo una relación con ningún partido político, es si es posible la vigencia del Estado subsidiario con el del Estado social de derecho, ¿no es cierto? Y en mi opinión sí es posible la subsistencia de ambos tipos de Estado, porque el Estado subsidiario lo que hace es fortalecer a la sociedad civil, lo que conversaba hace un momento, para que la sociedad civil también pueda perseguir sus propios fines específicos.
Y cuando esos fines específicos no los puede alcanzar por sí misma, el Estado tiene que estar ahí para proveer esos bienes, esos derechos. Pero nuevamente, ese principio creo que se desvirtuó en el camino durante la vigencia de la Constitución de 1980 porque se cometieron abusos por falta de regulación. Y acá entra el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho tiene que entrar a regular a que si una persona va a fundar un establecimiento educacional, realmente esa persona esté comprometida con garantizar un derecho social tan importante como es la educación. ¿Y qué significa ese compromiso? La calidad de la educación. Y eso se hace a través de la regulación. Entonces, para mí, Estado subsidiario y Estado social de derecho no son cosas incompatibles, sino que son visiones que se complementan y que son, de hecho, necesarias para la garantía de los derechos sociales. Esa sería mi respuesta. Buenísimo. ¿Alguien más por ahí? Camilo. Ya. Bueno. Quería seguir por esa misma línea y me gustaría saber cómo podemos construir un Estado social de derecho. O sea, ¿cuáles son los pasos que tenemos? No sé, lo primero por lo que deberíamos empezar ya en el 5 de septiembre, independiente se gana la prueba o el rechazo, ¿qué es lo que debiésemos hacer como país para ir en esa dirección? Y bueno, en contraparte, ¿qué es lo que no hace este proyecto de constitución que es conflictivo con esta visión del Estado social de derecho? Sí. Gracias, agradezco la pregunta porque me permite responder a la pregunta de la judicialización de los derechos que se había quedado en el tintero. Para ser efectivo el Estado social de derecho se requiere primero una sociedad civil empoderada y también un Estado que sea eficiente y eficaz en la provisión de bienes y servicios, ¿no es cierto?, de la satisfacción de las necesidades públicas. Para eso existen varias fórmulas a nivel constitucional de cómo lograr eso. Una fórmula es el reconocimiento de derechos sociales en el texto de la Constitución, porque los derechos sociales permiten dar orientaciones al Estado de hacia dónde o qué cosas son prioritarias para garantizar a las personas, como un mínimo común. Otras constituciones simplemente se dedican a consagrar una cláusula de Estado social de derecho que se entiende lo mismo, solo que no tan detallado, a lo mejor como un catálogo de derechos sociales. La mayoría de las constituciones utiliza las dos fórmulas. Se declara como Estado social de derecho, pero al mismo tiempo reconoce derechos sociales. Una cosa positiva del proyecto de nueva constitución es que amplía el catálogo de derechos sociales que está en la constitución vigente y eso es algo que debe ser rescatado. ¿Ya? Ahí habrá que ver, digamos, si son absolutamente todos necesarios. Por ejemplo, el derecho al deporte a lo mejor se entiende dentro del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica. O al derecho al ocio a lo mejor se entiende dentro del derecho al descanso. A lo mejor hay una sobreabundancia, digamos, del catálogo de derechos sociales. Pero una cosa que sí es esencial para hacer efectivo un Estado social de derecho es la garantía de esos derechos sociales. O si no, son derechos de papel. Si uno mira las constituciones de nuestros países vecinos, no voy a poner los típicos, voy a poner el ejemplo de Brasil. Brasil tiene una constitución con un catálogo gigantesco de derechos sociales. Sin embargo, a pesar de que es un país mucho más grande que Chile, vemos que ciertos grupos de la sociedad se encuentran en una condición de vulnerabilidad de una manera muy similar aquí en Chile. Entonces uno se pregunta ¿por qué? Y aquí creo que es algo que está ausente el proyecto de nueva constitución y Jorge me escuchó en la convención constitucional cuando lo propusimos, de hecho, en la Comisión de Derechos Fundamentales, que es que si bien la tutela de derechos que está en la Constitución no distingue, a diferencia de la Constitución del 80, entre derechos civiles y políticos y derechos sociales, y uno podría pedirle a un juez que garantice cualquiera de estos derechos, eso no garantiza el carácter universal del derecho social. Simplemente le garantiza a la persona que litiga la satisfacción de su derecho, pero no a todos. Por lo tanto, ahí se sacrifica la universalidad del derecho. No son todos, sino que los que litigan. Y además hay un segundo problema con la litigación en materia de derechos sociales, y es que el juez es irresponsable desde el punto de vista del financiamiento de ese derecho social. Simplemente ordena y otro órgano del Estado tiene que ejecutar esa orden.
pero para proveer derechos sociales se requiere tener, ¿no es cierto?, un determinado financiamiento que se discute en el Congreso Nacional a través de la ley de presupuesto. Entonces es un mecanismo deficiente la litigación particular para la obtención de esos derechos. ¿Cuál es un mecanismo más perfecto? Y esto lo han propuesto varios actores y fue lo que de hecho consistió mi exposición en la Convención Constitucional, que la garantía de los derechos sociales necesariamente tiene que tener un nexo con el sistema político, y creo yo que en el proyecto Nueva Constitución no está ese nexo, y por lo tanto no está satisfecho de manera universal, salvo a través de políticas públicas y leyes como en la actualidad, que efectivamente el sistema político dé respuesta a estos derechos tal como están consagrados. Me explico ahora haciendo una bajada, digamos, más práctica. Lo que propuse en esa oportunidad, pero esta no es una idea, digamos, demasiado original, también lo han dicho otros autores, que finalmente el problema de salud en Chile, el problema de la educación en Chile, el problema de la seguridad en Chile, se debe a la inercia legislativa. ¿Por qué los legisladores no han cambiado el sistema de seguridad social? La Constitución no dice, la Constitución vigente no dice en ninguna parte que tienen que ser las AFP en las cuales se capitalice individualmente las cotizaciones de los trabajadores. Eso está en una ley. Hay un proyecto durmiendo hace años en el Congreso años. Nacional. En materia de educación ahí se legisló. Se legisló después de los movimientos estudiantiles del año 2011. En salud, no me explico, o sea, claro, la Constitución actual da la libertad de elegir, pero ¿por qué no se puede perfeccionar de alguna otra manera el sistema que tenemos actualmente? Entonces, estas inercias legislativas le hacen un daño tremendo a la democracia, y lo vivimos el año 2019, ¿no es cierto? Finalmente, esta válvula de escape, incluso violenta, se debe a una falta de actividad del sistema político. El sistema político no previó estas necesidades y debió haberlas previsto. ¿Cómo creo yo que se solucionaba el problema? Hay un mecanismo, todo esto es bien controvertido, digamos, no es la panacea ni nada por el estilo, que se llama acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa. Quiere decir que una persona puede ir generalmente a una corte o tribunal constitucional y pedir que esa corte certifique que el legislador no ha legislado en una materia y esa omisión vulnera un derecho, en este caso un derecho social. ¿Qué es lo que hace la Corte Constitucional? Y aquí hoy día se habla de control débil, porque la Corte Constitucional de Colombia, digamos, es un extremo en donde a todo le dice que sí y ha generado la satisfacción de muchos derechos sociales, pero a costa del equilibrio financiero del Estado. Entonces ahí la Corte lo que se propuso fue que certifique la omisión y le dé, por así decirlo, un traslado, como decimos los abogados, o le dé, digamos, la palabra al Congreso Nacional, para que dentro de determinado tiempo el Congreso legisle en esa materia. Y sea que legisle o no, pasa una segunda certificación. Si no se legisló, quiere decir que hay una vulneración de la Constitución porque el legislador no ha satisfecho ese derecho social. Y si se legisló, la Corte tendrá que determinar si esa legislación satisface o no el derecho social. Y esto lo hace el Tribunal Constitucional alemán, por ejemplo. Y uno dice, bueno, ¿y qué sucede si es que el legislador no cumple? Si eso es finalmente el problema, ¿no es cierto? Que las personas sienten que no se satisfacen sus necesidades. Que el presidente va al Congreso con un programa de gobierno y ahí queda entrampado. Si el Tribunal o Corte Constitucional certifica que no se ha dado cumplimiento al mandato constitucional, debería haber una sanción política. Hoy día los legisladores no tienen ninguna sanción política. El presidente sí la tiene, los ministros de Estado sí la tienen, pero los parlamentarios no tienen ninguna. La única es que nosotros no los elijamos en la próxima elección en 4 años más, lo cual es bastante difícil porque el sistema electoral, como sabemos, las listas las conforman los partidos políticos, al final es bastante escasa, digamos, las opciones que nosotros tenemos para elegir a quienes nos representan. Entonces aquí venía la sanción que Jorge, que estuvo presente, sacamos aplausos en esa oportunidad de parte de los convencionales, era que si se certificaba que el legislador había omitido el desarrollo de una norma constitucional, había una sanción solidaria en donde todos
el Congreso Nacional quedaba inhabilitado para presentarse a la próxima elección de parlamentarios. ¿Ustedes creen que los parlamentarios se pondrían de acuerdo si está esa sanción? Les aseguro que tendríamos todo solucionado en materia de educación, de vivienda, de salud. Entonces, ¿ese mecanismo quedó en el proyecto de nueva Constitución? No. ¿Está en la Constitución vigente? Tampoco. Por eso llegamos al año 2019 y lo que sucedió posteriormente. Y creo que ahí está el meollo, junto con el sistema electoral, de cómo resolver los problemas de las personas. Podemos tener el catálogo de derechos sociales más largo del mundo, pero si el sistema político y nosotros los ciudadanos no podemos intervenir en ese sistema político, va a ser un catálogo de papel. Y creo que esto no se subsana con las iniciativas populares de ley. Porque finalmente la iniciativa popular de ley, ¿cuántas iniciativas han presentado parlamentarios que buscan satisfacer derechos sociales y ahí están durmiendo? Hay un plazo para pronunciarse, pero ese pronunciamiento puede ser no. Entonces creo yo que ahí faltó un mecanismo que es absolutamente necesario para hacer efectivo el Estado Social de Derecho, y la Constitución o la propuesta de nueva Constitución no lo contiene. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra duda? Por allá, al joven aludido anteriormente, don Jorge. ¿Se escucha bien? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, yo me voy a permitir un pequeño comentario, voy a ser un poco patú, pero sí, se presentó en la Convención Constitucional, de hecho, ese mecanismo que habla Catalina, y bueno, no fue aceptado, digamos, por la Convención Constitucional por motivos obvios. Y es verdad, o sea, hay un trabajo ahí importante que también nosotros hemos participado como idea de país, que le llamamos metasociales. ¿Se acuerda la profesora que algún día lo expuso acá? Mi pregunta concreta es volver un poco más atrás, porque creo que hay algo que es súper interesante debatir, que es el Estado social de derecho alemán, ¿cierto? No tiene derechos sociales contemplados. Se hablaban de los dos mecanismos, ¿cierto? Un mecanismo tiene un Estado social que no tiene derechos sociales ahí, pero esta propuesta tiene ambos sistemas, ¿cierto? Un Estado social de derecho y además derechos sociales ahí. Me gustaría saber su opinión respecto a qué pasa con proyectos constitucionales de este tipo, en el que, por ejemplo, en materia de salud dejan amarrado un sistema particular, ¿cierto? Una red nacional de salud en la cual particulares y privados pueden participar, pero, ¿cierto?, es un sistema que deja fuera otras opciones que quizá a mí no se me ocurre, pero en el futuro podrían ser distintas, ¿cierto? Y esto depende mucho de la deliberación política. Me gustaría saber qué pasa en ese sentido, qué es mejor, ¿cierto? Un modelo quizás da más amplitud o quizás el modelo de consagrar derechos sociales tiene también ventajas, ¿cierto? Sí. Yo creo que una constitución política debe consagrar en términos bastante escuetos los derechos, porque los derechos sociales particularmente pueden ser satisfechos de distintas maneras y en distintos momentos históricos. No siempre se va a poder satisfacer la educación de igual manera que en otro momento histórico. Pensemos en la pandemia, ¿no es cierto?, con las clases telemáticas. O sea, hay desafíos que creo yo deben quedar entregados a la legislación y a las políticas públicas. Por eso no es adecuado, y de hecho fue la crítica que se le hace a la Constitución vigente. Entonces uno pensaría, bueno, si la Constitución vigente estableció un modelo y se criticó porque ese modelo no se podía, digamos, contraargumentar o no se podía, digamos, aplicar de otra forma, ¿por qué entonces instaurar otro que va a tener exactamente el mismo problema? Que un sector de la sociedad a lo mejor no le va a gustar ese modelo, y sin embargo es un modelo que está en la Constitución. Que esté en la Constitución significa que lo sacamos de la deliberación democrática y lo petrificamos. Esta es la forma en cómo debe hacerse, pero existen otras formas. Y creo yo que el reconocimiento de los derechos sociales, que es importante que estén en las constituciones, debe ser lo más escueto posible, porque le corresponderá al legislador, a los presidentes con sus programas de gobierno, determinar cuál es la mejor fórmula en un momento dado para satisfacer ese derecho. Entonces creo yo, comparto ahí, que no es, digamos, adecuado especificar tanto ciertos modelos para cada derecho, ¿no es cierto? Un sistema nacional de educación, un sistema público. Para mí eso es ya derechamente políticas públicas, pero tiene que ver también con el contexto en el cual se redactó esta Constitución. Una desconfianza tremenda hacia el poder político, entonces yo escribo todo.
¿cierto? Para que no quede ninguna duda cómo yo quiero que esto sea ejecutado por el legislador. El punto es que ese momento puede pasar. Y después pensemos en hacerlo de otra forma. Y para eso vamos a tener que reformar la Constitución en vez de reformar una ley. En Alemania, de hecho, lo has dicho Jorge, ¿no es cierto?, está solamente la cláusula del Estado Social de Derecho. Y eso le da una amplitud tremenda al Ejecutivo, al Legislativo, para llevarla a cabo. Y eso es algo bueno, porque finalmente fortalece la democracia y la deliberación democrática y no petrifica determinadas proyectos o determinadas políticas públicas. Yo creo que el proyecto Nueva Constitución en algunas partes, de hecho, desarrolla políticas públicas que deben quedar entregadas a la deliberación democrática, al legislador. Perfecto. Bueno, ya tenemos que ir cerrando. Solamente tomándome lo dicho por Catalina en sus últimas intervenciones, qué importante es que los derechos sociales, para no ser una mera declaración de buenas intenciones, un listado de anhelos de una ciudadanía, haya un buen sistema político. Nosotros vimos sistema político con el profesor Sebastián Soto, para que revisen esa sesión, estará prontamente en YouTube disponible. Y por lo tanto uno va conectando las discusiones, ¿no es cierto? Y un buen diseño constitucional es capaz de dar válvulas de escape y sistemas funcionales. También tocamos un poco del Estado empresario y el Estado regional en su diseño. Ese tipo de cosas son súper importantes. Recuerdo a Oscar Landerreche, un economista socialista, que decía que este texto de propuesta constitucional se caía en temas de responsabilidad fiscal, responsabilidad en la ordenanza pública. Ese tipo de cosas son sumamente importantes, porque al final no se trata de solamente mandatar al Estado para que provea derechos sociales, sino que efectivamente ese Estado lo pueda hacer bien y haya presupuesto suficiente para que esto sea realidad. Unas palabras de cierre, Catalina, bien cortitas, si pudiera resumir todo lo que quiere, una frase que quede resonando, digamos, en 1 o 2 minutos para unas palabras finales. No, yo simplemente rescatar el trabajo que ha hecho Idea País. Recuerdo, ¿no es cierto?, que estuvimos casi hace un año atrás, quizá un poco más, hablando de las metas sociales. Finalmente los derechos sociales es un lugar al cual tenemos que llegar, ¿no es cierto? En ese sentido, una meta. Y el concepto de meta social que desarrollaron ustedes en Idea País precisamente deja abierto ese debate democrático. Podemos de distintas formas asegurar una educación de calidad. No hay una sola forma, no hay una sola forma de elegir el mejor sistema de salud. Y creo yo que el proyecto Nueva Constitución nos petrifica en determinados modelos, nos petrifica o nos deja en una fotografía de un momento histórico determinado que quizás el día de mañana no nos va a permitir enfrentar nuevos desafíos para garantizar de manera efectiva los derechos sociales tan necesarios en estas sociedades complejas en las que vivimos hoy día. Perfecto. Me recuerda la idea de una constitución crecedora, como lo decía Edward, si no me equivoco, un historiador. Lo dejamos invitadísimo ahora para ir cerrando a la próxima sesión. Le damos las gracias a Catalina por haber estado aquí con nosotros y a todos ustedes. La próxima será con Josefina Araos, el miércoles 31 de agosto de la próxima semana a las 6 esta vez. Un horario especial. Josefina nos pidió por favor que fuera a esa hora y es una tremenda invitada, una connotada historiadora, que viene a hablar de constitución y fragmentación. Un debate para finalizar este ciclo muy, muy central, porque a veces nos pasamos de los lugares comunes, esto de la constitución que nos una, la constitución en esta propuesta que supuestamente fragmentaría la sociedad. Entonces ahora queremos adentrarnos en serio y de lleno en ese debate que es sumamente fundamental para la decisión que tenemos que tomar tan importante el 4 de septiembre. Así que les damos muchas gracias y los dejamos invitados a seguirnos en redes sociales a Idea País.